Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Dijo, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y dos pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como el número de 5,000 varones. Era mucha gente, 5,000, mucha gente. Ahora, recuerda que aquí no está hablando de las mujeres y los niños, porque había mujeres y niños siguiendo a Jesús también. Aquí nomás está redactado 5,000 hombres, dice varones, hombres. Entonces era una multitud como unos 10,000 a 15,000, se calcula. ¿Ok? Mucha gente. No, son como 2, 3 estadios llenos de fútbol, juntos. Toda esa gente siguiendo a Jesús. ¿Se da una idea? ¿Te está dando una idea? Ok. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, o sea que se llenaron la panza hasta de decir: ya no quiero más, porque eso es saciarse. No nomás le dio un pedazo ahí de pan y un pedazo de pez. Y se saciaron. Quiere decir que se llenaron la panza hasta que ya dijeron: ya no, ya estoy lleno, ya no me cabe. Eso es saciar. Y todo eso lo hizo Jesús. Todo eso lo hizo Jesús. Va para largo esta prédica. Aguanten. ¿Okay? Hace mucho que no predico 2, 3 horas. Ahora ustedes van a agarrar. Como no vinieron todo el año ustedes, la va a tener que pagar su cuñada, su hermana ahora. Lo siento, pero va a tener que aguantar 2, 3 horas aquí. No se va a aburrir. No se va a aburrir, se lo garantizo. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús, quiero remarcar este último versículo, el 15, es ahí donde voy a concentrar la prédica. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Ok? Esa misma gente que Jesús les llenó la panza con pan y pescado, esa misma gente empezaron a hacer cálculos. En su mente empezó a trabajar y empezaron entre ellos a decir: wow, este es el único hombre que hace grandes señales y maravillas sobre el pasado, sobre el presente. No ha habido hombre como él, y no lo habrá, solamente Jesús. Todo lo que ha hecho el Señor es único. Es el único ser humano, único, incomparable.
maravillas, hacedor de proezas. Por eso es que ellos empezaron a decir, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Había una promesa de parte de Dios hacia la tierra, hacia el ser humano, para salvarnos, para bendecirnos, para consolarnos. Y era Jesús, y es Jesús. Entonces ellos sacaron en conclusión a ver tantas maravillas. Los muertos los levantaba el Señor, los enfermos los curaba, las proezas grandes que hacía. Solamente su voz hacía que la tempestad se calmara y hubiera una quietud en el mar. Poder sobre la naturaleza y poder sobre el cuerpo humano. Era único ese ser humano, único, Jesús. Esa grandeza es a cual nosotros le servimos. A ese Señor Todopoderoso, al que creemos que todavía tiene el poder por medio de su Espíritu Santo bendecir nuestras vidas. Ves que tú no le sirves a cualquier Dios. Ves que tú no eres hija de cualquier Dios. Muerto, chatarra. Tú le sirves a un Dios grande y poderoso. A un Dios que tiene el poder sobre la naturaleza y sobre la vida del ser humano y sobre tu misma vida, si tú dejas que Dios gobierne tu vida. Entonces empezaron estos hombres a tratar de hacer de él un rey, porque Jesús dice aquí, dice la palabra que Jesús entendió lo que estaban ellos ya maquineando. Oh, si este es el profeta que fue prometido y para que viniera al mundo para venir a salvarnos, pues agarrémonos, dice. Entonces, entendiendo que Jesús iban a venir para apoderarse de él, la misma gente quería agarrarlo a él, no Dios, no Jesús irse a ellos para hacerse rey. Era que la gente quería agarrar a Jesús para hacerlo rey. Dice, para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Los dejó con todo su bullicio, con todo su chisme, con todo su bonchinche y con todas sus maquinaciones y sus pensamientos. Los dejó Jesús. Aquí voy a entrar a algo. Hemos dicho y hemos entendido que Dios es grande. Hemos entendido que las virtudes de Dios es amor y fiel. Hemos entendido que Dios es grande y todopoderoso, aún en darnos un nuevo día. Hemos entendido la grandeza de nuestro Señor y Creador, porque su palabra lo indica, Él lo dice. Y porque Él lo dice, Él respalda lo que está escrito aquí. No lo que yo diga, es lo que está escrito aquí. Mi trabajo como una persona que es agradecida con Dios es repetir como una grabadora lo que está escrito aquí. Entonces, hemos entendido ahora que las virtudes de Dios son grandes para tu vida. Ahora bien, hemos entendido también la falsedad como este mundo vive y camina con filosofías baratas y vanas que nos hacen mentir nuestra forma de pensar y caer en un error de vida, en falsedades de vida que no tienen sentido en absoluto nada, como el 1 de enero, que no esperamos a que llegue ese día para hacer resoluciones o cambiar nuestras vidas, que lo más importante que Dios nos da es el día de hoy, la vida misma. Aprovechémosla, hagamos todo lo posible de vivir esa vida en contentamiento con Dios. Abraza a tu hijo, abraza a tu hija, dales un beso, dile que los quieres. Tal vez nunca llegue ese día si no lo haces. ¿Qué vas a esperar? ¿Hasta que estén muertos en un cajón y llorar y besarlos? Eso es hipócrita y mentiroso. Quita de tu corazón el rencor, la falsedad, la hipocresía, la mentira, el odio, el recuerdo. Quita todo eso, porque Dios no quiere que tengas eso en este día de hoy. Y besa y abraza a todos tus seres queridos que puedas tener enfrente de ti. Flores a un muerto, ¿ya para qué?
en la frente de un muerto. ¿Ya para qué? Es envidia. ¿Ok? Sí, llórale cuando se va el que tú quieres, eso se entiende. Pero por favor, si pudiste haberte alegrado en el día de hoy, ¿por qué no lo hiciste? Y hemos entendido esa forma de vida. Hemos entendido esa forma de vida de la falsedad en que vive este mundo. Y ahora, entrando a este año nuevo, estamos viendo por radio, por televisión y por prensa cambios nuevos en esta tierra en que estamos viviendo. Y lo hablo en el sentido político, en el sentido del estado de las naciones en que esta tierra está gobernada. Hay muchas naciones alrededor de esta tierra y todas están empezando ya a prepararse a hacer cambios políticos en su forma civil de vivir, en sus sociedades. Hay muchos gobiernos de diferentes tipos que gobiernan diferentes países. Gobiernos sociales, gobiernos comunistas, gobiernos capitalistas. ¿Ok? Gobiernos también teocráticos, en donde usan a Dios combinándola con la religión para poder gobernar ciertos países. Uno de esos es el Vaticano. Otro de ellos son los países árabes que usan sus religiones para poder entablar leyes y llevar una jerarquía sobre las naciones. Entonces, hay diferentes tipos de política y diferentes tipos de gobierno en diferentes tipos de países. Unos son capitalistas, otros son socialistas, comunistas y así sucesivamente. Y todos ahora, entrando este año nuevo, todos estos políticos se están preparando cómo obtener el voto de la sociedad en que viven para poder ganar las elecciones y gobernar su propio país o su propio pueblo, su propia aldea, como se llame. Pero están haciendo todos los preparativos para ello. Ahora bien, ¿qué significa un gobierno? ¿Qué es un gobierno? De acuerdo a la definición griega, un gobierno significa personas que pilotean un barco. Eso es lo que es la palabra gobierno en definición griega. De ahí proviene la palabra gobierno. Conjunto de personas que gobiernan un barco, que pilotean un barco. Y es lo que estamos viendo, que año tras año, diferentes formas de gobierno están gobernando diferentes formas, diferentes sociedades en diferentes formas o estilo de leyes o de estados políticos. Toman sus estados, sus gobiernos y tratan de pilotear el barco de su nación. Tratan de pilotear en conjunto toda la sociedad, el barco de la humanidad, el barco de la tierra. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver el gobierno con la deidad de Dios? ¿Qué tiene que ver hablar de los reinados que existen actuales en la tierra con mi vida? ¿Qué tiene que ver lo que va a existir con los políticos en el año nuevo que viene con mi vivir? Pues tiene mucho que ver y tiene bastante que ver, porque la palabra de Dios te lo va a indicar ahora mismo. A diferencia Jesús de los políticos, es de que los políticos andan detrás de uno buscando los votos de una manera o de otra. Andan de una forma tratando de cómo ganar tu atención, tu credibilidad para que votes por ellos, para que ellos estén en una posición más alta que la tuya en tu vivir y puedan gobernar tu vida y la de tus hijos. Aún siendo un hijo del diablo esa persona, tú has votado por una persona que va a tratar de gobernar conforme le ronque su forma de vivir. Ahora bien, a comparación de Jesús, que Jesús sabía que la gente, esos 5,000 o 15,000 seres humanos que estaban ahí, lo buscaban para tomarlo y hacerlo rey a él, por todas las maravillas y lo grande y la personalidad que Jesús era para poder gobernar sus vidas. Recordemos que los judíos eran esclavos de los romanos en aquel tiempo que Jesús empezó su ministerio a obrar con esas grandes señales sobre la humanidad, sobre los pobres. Pero Jesús no vino a hacerse rey. Jesús no vino a buscar votos políticos de nadie. Jesús vino a salvar lo que se había perdido y una de ellos eres tú y es tu alma. A eso vino Jesús del cielo a la tierra. Vino a salvar lo que se había perdido en el huerto del Edén de nuestros primeros padres,
bajo la mentira del diablo, fueron engañados y perdieron plenamente su vida. Y es ahí donde ahora Jesús viene a recobrar nuestra vida, muriendo en la cruz del Calvario y tomando nuestra posición, nuestra pecaminosa. Ahora bien, Jesús dice que se retira de esas personas que ya lo querían, políticamente lo querían agarrar y meter y decir, este va a ser nuestro rey ahora. Porque es la costumbre del ser humano, buscar de una manera o de otra cómo tratar de poder solucionar a las situaciones de la nación en cual vivimos. Mira, no hay gran diferencia de donde nosotros provenimos a este país. Este país refugia muchos tipos de personas de otros estados políticos alrededor del mundo. Bien, aquí en este país en el cual nosotros vivimos, hay personas que traen su estado de vida política y la tratan de vivir aquí también en esta nación. Esta nación, lo que podemos nosotros aprender es que podemos aprender de otras naciones, porque nosotros vivimos con personas que no son de nuestra propia nacionalidad y no del mismo estado político. Pero mira que nosotros venimos de lugares donde tratamos de salir de ciertos problemas de la vida y venimos a este país y tratamos de una forma o de otra levantarnos para continuar adelante en nuestro vivir. Y más sin embargo no hay mucha diferencia, porque tanto los problemas de allá como los problemas de aquí agobian. Todo problema en cualquier estado político agobia. De una forma o de otra agobia. Los problemas vienen de una forma o de otra. Cualquiera sea la circunstancia, la situación. Por eso que Dios es grande. Porque no importa en qué estado político tu vida y tu familia se encuentra gobernada. Sea en el comunismo, en el socialismo, en el fascismo, en el marxismo, en el capitalismo, en el teocrático. Dios está aún ahí velando a los seres humanos para bendecirlos. A Dios no le importa cuál es tu estado político. A Dios no le importa lo que está sucediendo en la situación política de los gobiernos. A Dios lo que le importa es que las personas lo reciban como su Señor y Salvador de su vivir. Eso es lo importante, porque Dios tiene control sobre todas las naciones, pero lo más importante que Dios quiere es bendecir nuestras vidas, aún estemos en cualquier gobierno en que hemos decidido vivir y sernos regidos por ellos. Por eso ahora vemos y entendemos que Dios no vino a que le hagamos rey. Dios en sí ya era un rey. La palabra de Dios dice más adelante, vamos al mismo de Juan, más adelante de Juan 18. Todo esto es una introducción, porque todavía no viene lo bueno. Nomás lo que quiero es darle introducción para poder soltar el mensaje completo. Lo que quiero es que ustedes tengan una noción de cómo el mundo está gobernado. Cuando uno habla del mundo, a veces las personas piensan que los que están del otro lado de la frontera viven como uno. No es así. No es así. No todos son mexicanos, no todos son puertorriqueños, no todos son cubanos. Hay otros tipos de nacionalidades que viven en otro tipo de jerarquía en su vivir, en diferentes estilos de vida. Hay una gran diferencia entre ellos y nosotros hacia ellos. Grande es la diferencia en el vivir, en su estado político y social en cual se encuentran. Por eso es que a veces nosotros no entendemos la palabra, no la comprendemos, porque tenemos nuestra mentalidad tan ¿cómo se llama la palabra? Cerrada a lo amplio que es el mundo, que es la tierra, que es el vivir, que es la vida. A veces nosotros lo que creemos y entendemos que la vida topa hasta aquí. Hasta aquí topa la vida de todos. Creemos eso. Dios nos dio ojos para ver más allá. Tú sabes que no te puedes ver ni tu nariz. No te la puedes ver. A menos que te pongas visco, pero no te la puedes ver. Porque Dios no quiso que vieras tu nariz. La gente, cuando pierde la noción de Dios, la vida llega hasta aquí. Hasta ahí llegó la vida ya de esa persona. Hasta aquí. Hasta aquí llegó la vida de... ¡Oh, se me acabó el mundo! ¡Oh, no ganó Bush! ¡Oh! Hasta aquí llegó la vida. ¿Qué? ¡Perdí el trabajo!
Dios te dio ojos para que veas a distancia. Porque te dio pies para que llegues hasta donde ves. Esa es la diferencia de tener un entendimiento de Dios. Dios, la palabra de Dios dice que Dios habita en el tercer cielo. ¿Tú ves este cielo azul? Con las nubes bonitas, con el sol. Pues hay otro encima de este azul que tú ves, que es negro, y ves muchos puntitos brillando, que es el universo, es el segundo cielo. Los científicos que han hecho telescopios grandísimos, costosos, de millones de dólares, no han tratado ni siquiera encontrar la orilla del fin del universo en cual nosotros nos encontramos y vivimos. No encuentran el fin de este universo. No lo encuentran. Por más telescopios costosos y grandes que hagan, no encuentran la orilla del fin del universo. Pues la palabra de Dios dice que después del infinito del universo está Dios. Échate esta. Dios está a una distancia sumamente muy lejos. Pero su visión hacia tu vida está cerquitas. Está cercas de ti. Dios tiene una visión 2020, celestial. De que cuando estás pasando algo, cuando te está sucediendo algo, Dios te ve. Dios está ahí, al tanto de ti para alcanzarte. Ese es Dios. Esa es su grandeza. Esa es su magnificencia. Su poderío. Eso lo dice la Biblia. Y no necesitas ir a la universidad para poder entender la grandeza de lo todo. Vayamos a Juan capítulo 18, versículo 36. Todo esto es una introducción, puro leer ahorita versículos, ya me faltan dos más. No se me duerman, ¿ok? Quiero que tomen el hilo a lo que viene más adelante, por favor. 18:36. ¿Ok? Dice, ¿ya lo encontraron? Juan 18:36. Dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Estas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo y que salieron de sus labios, era cuando estaba ante la presencia de Pilato, el gobernador romano, cuando los judíos lo entregaron para que lo mataran, para que lo crucificaran. Y en esa entrega, las acusaciones que los judíos hicieron a Pilato para que lo matara era de que él se hacía llamar el rey de los judíos. Entonces ellos en su celo religioso no aceptaban a un hombre pobre, mal vestido, chancludo, barbón, llamado Jesús, como rey de los judíos. Y esa mentalidad de no aceptar a uno mal vestido, chancludo, barbudo, llamado Jesús, porque su estado no era la de un rey como lo que ellos esperaban, porque ellos esperaban y todavía hasta la fecha siguen esperando a un rey judío que cabalga un caballo blanco con una vestidura real y una corona y una espada, que trae un ejército detrás de él para poder gobernar a la nación judaica, hebrea y a las naciones de la tierra. Ellos esperan todavía hasta la fecha la personalidad de un rey. Y eso es lo que existe todavía en nuestro vivir del día de hoy.
A veces nosotros no le ponemos atención a las personas que nos dan un consejo sabio, no importando su estado físico como se encuentre, mientras tenga la sabiduría de que Dios lo va a usar para darte un buen consejo, tómalo, porque viene de Dios, no importa su estado como se encuentre. Es la sabiduría que tú debes de absorber para poder entender y de ser guiado por medio de Dios a un bienestar, a un mejor vivir. Pero no, ¿qué es lo que existe en la política? Los mismos políticos, lo primero que tratan es aparentar una presencia, una apariencia de que ellos son los que pueden ser elegidos solamente porque están bonitos o bien vestidos o son ricos. No es así el asunto. Tristemente es lo que estamos viendo en lo que sucedió en la Biblia anteriormente, en los tiempos antiguos. El ser humano sigue siendo el mismo, ayer y hoy, y lo va a seguir siendo mañana, hasta que Dios quiera que esta tierra, Dios haga cosas nuevas. Pero al final de cuentas, la actitud del ser humano es la misma. No aceptaron a Jesús, a un hombre trapudo, chancludo, como rey de los judíos. No, ellos querían a un rey como Herodes, a un rey grande y poderoso que traía un arma detrás de él y con una corona de oro. Ellos querían y todavía siguen queriendo ese tipo de rey. Y es lo mismo que le pasa a la sociedad y a este mundo. Quieren tener gobernantes que tengan una apariencia falsa y engañosa para poder decir, mira nomás, porque se ve bonito, porque se ve elegante y porque habla elocuente, hay que votar por él. Eso no es el asunto. Lo que Dios nos pide siempre a nosotros es que siempre veamos el corazón, las actitudes y las artimañas en donde va dirigida esa persona a hacer las cosas, y especialmente a gobernar un estado, un país. Porque una de las cosas que a Dios le interesa, que todo gobernante debe de presentar ante su presencia, porque lo que va a gobernar no son vacas, ni perros, ni gatos, son seres humanos, son tus hijos, son mis hijos, en los cuales vamos a poner las manos en ciertas leyes que ellos van a promover y a que sean aceptadas dentro de los juicios, para que se lleve a cabo ciertas actitudes de la vida en el porvenir vivir de la sociedad. Nosotros no podemos guiarnos por las apariencias de nadie en absoluto. Dios nunca nos enseña que nos debemos guiar por las apariencias. Dios siempre lo que quiere es que siempre busquemos y rebusquemos y rasquemos los corazones de los seres humanos para ver cuáles son las intenciones de ellos sobre nuestras vidas. Esta es la sabiduría de Dios que Dios quiere que entendamos. Nuestros ojos se engañan bien rápido. Nos dejamos caer en las apariencias, nos dejamos caer en las falsedades, nos dejamos caer en las elocuencias. No podemos caer en esas actitudes falsas y mentirosas e hipócritas. Tenemos que ver siempre el corazón del ser humano para ver cuáles son sus acciones, sus actitudes, sus intenciones sobre mi vida. Eso es la palabra, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios te da el testimonio de quién está enfrente de ti. Te hace ver qué espíritu está enfrente de ti, si es de Dios o no es de Dios. Si viene con la verdad o viene con la mentira. Si Dios te da la autoridad de aceptar o rechazar a la persona que viene en contra de ti. No por solamente de ser hecho cristiano tienes que aceptar toda la basura que proviene de otra persona. Y muchas de las personas, o muchos de los cristianos, hemos caído en esa mala actitud de que, ok, soy cristiano, tengo que aguantar. No es así el asunto. Tú tienes una autoridad de parte de Dios para poder aceptar la persona si viene con buenas intenciones, pero si viene con malas intenciones, ¡bótalo! No permitas que te haga daño, porque va a hacer daño a tus hijos y a tus hijas. ¡Bótalo! Y esa actitud no pierdes tu testimonio ante Dios. Tú estás guardando tus seres queridos, estás guardando tu propia vida. ¿Tú sabes cuántos engañadores hay en esta tierra? Hay millones y miles. Llámese mujeres y llámese hombres, están tristemente mal vivientes, mal vividos o ¿cómo se llama la palabra? Mañosos para hacer el mal. En el trabajo, en la tienda, en la sociedad, en la calle, donde quiera que vayas. Nosotros debemos que cuidarnos y tener una astucia para poder guardarnos de esas personas que quieren tomar ventaja de nuestra fe. Ventaja de nuestra fe. Ahora bien, ¿qué es lo que dijo Jesús?
le dijo Jesús a Pilato? Dice, mi reino, dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, dice, mis servidores. ¿Cuáles son los servidores que estaba hablando Jesús? Los ángeles, los arcángeles y los serafines y los querubines. Y son legiones de miles y millones de ángeles que están detrás de él. Es solamente que Dios truene los dedos y digan, defiendan a mi hijo. Dice Jesús, si mi reino fuera de este mundo, dice, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Claro que Jesús tenía quien lo defendiera. Claro que Jesús tiene su ejército para poder pelear una buena batalla. Y si lo va a hacer en este sentido, lo va a hacer también por tu vida. Pero Jesús le dio la respuesta a Pilato que él sí tenía un reino, que sí era un rey, que podía gobernar y que gobierna. Y no solamente gobierna esta tierra, gobierna los universos que existen, sobre todas las cosas que existen. Jesús mismo le dijo a Pilato, sí, yo soy rey, mi reino no es de esta tierra. Mi reino no es como los gobernantes que existen aquí en la actualidad, que duran solamente 4 o 6 años y ya la gente se olvida y lo único que hace es hablar mal del gobierno que mal ha habido, lo hicieron, lo tomaron en su corrupción, porque vemos y todos entendemos que la mayoría de los gobiernos están corrompidos. ¿Por qué estamos aquí la mayoría de los inmigrantes en este país? Dígame la verdad, ¿por qué? Por la corrupción que existe en nuestros países, por la codicia, el egoísmo de que otras familias vivan solamente ellos bien y los demás los arrastran entre sus patas en su forma de vivir, que no les importa si tienen que comer o no, si tienen que vestir o no, que no les importa cuál sea su estado social o su estado de porvenir en la vida de otras familias. Somos solamente unas cuantas familias que gobiernan los países, en todos los países. Unas cuantas familias gobiernan todo un país, gobiernan sobre muchas familias. Son familias que se han concentrado solamente a que por herencia y descendencia pase el poder de una familia a otra, de una descendencia a otra. Pero son solamente familias que gobiernan los países en que existen. Que unas 13 familias gobiernan El Salvador, todo El Salvador, 13 familias. En México igual, pocas familias gobiernan todo México. Aquí igual, porque estamos viviendo en un mundo en donde tristemente no toman la atención y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Entonces las actitudes de las personas que no toman en cuenta a Dios se van conforme a sus instintos carnales que tienen en su corazón, y que hemos entendido que el ser humano a veces lo que tiene de más es la maldad. Somos egoístas, somos codiciosos, somos avariciosos. Mientras yo tenga, no me importan los demás. Aún llegan al grado de ser tan codiciosos y avariciosos que aún arrastran a sus propios hijos, arrastran a su propia familia mientras ellos estén bien. Eso existe. Eso existe y lo podemos ver en la Biblia. La Biblia indica bien claro todas esas cosas. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que estamos leyendo ahorita? Espérense. Todo esto es una introducción. El mensaje todavía no viene suelto. Esto es lo que estoy dándole pasajes bíblicos para que caigan en una conciencia de que Dios realmente está en control de todo, aún de tu vida. Por eso que no te agites cuando tú veas tanto bullicio de todo lo que va a suceder el año entrando después del 1 de enero, de que tantas pancartas para un político y pancartas para otro, y vota aquí y vota allá, y uno dice una cosa, y que si uno dice que no va a subir los impuestos, pues yo voto por él. Y el otro dice, no, que va a subir el salario mínimo, lo va a subir. Pues yo voto por el otro. Tú te estás llegando a falsedades, a mentiras, a la hipocresía de esos seres humanos, de los hombres. Tú no puedes depender de lo que ellos digan de su boca, de esas promesas que tú ya claramente sabes que son falsas. Tú vota como te dé tu gana, vota, eso es lo de menos. Pero no esperances nada de ellos, porque tu esperanza está en Dios. Y te vamos más adelante.
Más, yo lo que quiero es que tengan una conciencia clara de su vivir. Gobierne quien gobierne este país y los demás países. Recuerda que tu Dios es tu Rey. Tu Dios es tu gobernante. Nuestro Señor Jesucristo es mi Señor y Salvador. Lo indica bien clara la Biblia. Señor, Él es mi Señor. Él es mi dueño. Entienda eso, porque Dios es el que provee todas nuestras necesidades. Él toca los corazones, aún hasta el del más malo. Dios lo toca para bendecirte. De que menos tú esperabas que se te ayudara, de ahí vino la bendición. Pero fulanita, yo que hablaba mal de ella, la que más me dio que toda esta bola de hipócritas de mi familia. ¿Eso ha sucedido? ¿Eso ha sucedido? De que menos espera, mira, Dios no toca y ya, ándale, ya, deja de chillar, ten tu bendición. Pero para darte una enseñanza, que Dios tiene en control todo este asunto de tu vida. No de conforme el espíritu de este mundo se está dejando guiar. Año tras año, de generación tras generación de nuestros antepasados, tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres, hasta el día de hoy nosotros transmitiendo a nuestros hijos una falsedad. Vea cuántos años han pasado de diferentes tipos de gobierno en todas estas naciones, en toda esta tierra. Ya les mencionó los diferentes tipos de gobierno que existen sobre la tierra. Y el mundo sigue igual o peor. Antes se mataban a palos cuando no existía todo lo que existe hoy. Dice, pero se mataban a palos. Y a alguien se le ocurrió tirar una piedra y mató a alguien. Pues a tirar piedras todos. Y a alguien se le ocurrió ponerle detrás de la piedra una pólvora y salió más fuerte el disparo. Y dijo, ahora hay que echarle pólvora a la piedra y son las balas. Y a alguien se le ocurrió concentrar más pólvora sobre una lata. Y cuando hace la explosión de esa pólvora, la presión de la pólvora empuja y destroza la lata y la hace en pedacitos y dispara a gran distancia y recorre todo un círculo de pedacitos de lata y matan a más personas. Y dije, la bomba atómica. Eso es lo que es la bomba atómica. Una concentración de poder en una lata de Coca-Cola. Se revientan los pedacitos, los fragmentos de la lata de Coca-Cola. Se disparan alrededor en un círculo. Y mata a mucha gente de un trancazo. Eso es lo que es la bomba atómica. No es nada nuevo, es una bomba atómica. Eso es. Pero en más concentración. Eso es. Pero al final de cuentas el ser humano sigue siendo el mismo. Al final de cuentas los gobiernos tienen esa política y ese tipo de vida que están llevando a cabo. Es lo mismo que anteriormente sucedió con nuestros antepasados. Es lo mismo, pero ahora estamos viviendo una vida más sofisticada. Por eso que a veces no entendemos la Biblia. La Biblia es una redacción antigua, pero tiene tanta información tan presente y futura, que si la entendieras con el permiso de Dios, la entenderías la vida bien bonita. O la entenderías hermosa, sabrosa. Realmente Dios le llamó a su Biblia, le llamó el pan y el agua para poder saciar nuestra sed y saciar nuestro vientre de un buen alimento de conocimiento de la vida del porvenir. Te evitarías muchos dolores de cabeza si pudieras entender la palabra de Dios. Pudieras tener una conciencia mucho más clara si dejaras que Dios fuera tu maestro. La Biblia lo indica bien claro que Dios es nuestro maestro. A veces no queremos venir a Dios. Queremos venir al sacerdote, queremos venir al pastor, queremos venir a las demás personas, pero no queremos venir a Dios, no queremos venir a la palabra de Dios, no queremos venir a ser instruidos y dirigidos por medio de la palabra de Dios. Si yo dijera aquí cuántos de ustedes han leído la Biblia completamente, de principio a fin, sin tanta teología, tal vez una persona aquí. Una.
Y somos llamados cristianos. Cristianos de nombre. Tus actitudes, tus acciones están contrarios a lo que está escrito. Cuando tú pecas no sabes pedir perdón. Y cuando te hacen algo, menos perdonas. Actitudes en contra de la palabra. Y te llamas cristiano. Llámese de cualquier denominación. No sabes pedir perdón a Dios y no perdonas a que te hicieron daño. Pero yo soy cristiano, cristiana de hueso colorado. Eso no es el asunto. El asunto es de que apliques lo enseñado y dirigido por Dios, su voluntad. Ese es el asunto de las prédicas. Ese es el asunto. Esto. Entonces, en este versículo entendemos de que Jesús le dijo a Pilatos, dice que mi reino no de este mundo. Y que si fuera Dios, si fuera Jesús de que lo defendiera, Él mandaría traer miles y millones de ángeles, arcángeles, serafines y querubines a la defensa de Él. Tú sabes que la Biblia indica que un solo ángel, un solo arcángel, uno, mató toda una nación. Mató miles y miles de seres humanos. Un ángel que Dios soltó, uno. En la palabra de Dios lo indica, uno. Si uno tiene el poder de matar toda una nación completa, uno. Imagínate los miles que tiene Dios detrás de él. Imagínate todos esos ángeles con ese gran poder que están al tanto, a la disposición de que solamente Jesús indique hacer su defensa. Jesús los paró a todos. Dijo, cálmense y párense. Yo me estoy entregando por amor a ellos. Por amor a ti, por amor a ti, por amor a ti. Yo me estoy entregando a ellos. Y paró los ángeles. Porque los ángeles estaban al tiro dispuestos a defender a Jesús. Mira, maestro, lo que le están haciendo. Mira lo que... Y ya estaban ya toda la orillita del tercer cielo para bajar para abajo. Con toda esa grandeza y ese poder para defender a Jesús. Mientras aquí abajo nos jactamos nosotros de burlarnos de nuestro Señor Jesucristo. Nos jactamos nos avergonzamos de Jesús aquí abajo en la tierra. Aquí abajo en la tierra nos está hasta timidez y decir, yo no soy cristiano. ¿Tú? No. Yo soy religioso. Yo pertenezco a aquella iglesia, yo pertenezco a aquella iglesia. Y a Jesús. Está Jesús en tu corazón, que es diferente. Una cosa es que tú tengas tu religión. Pero tener a Jesús aquí es diferente. Cuando los ángeles están dispuestos a brincar a la defensa de Jesús, y más cuando lo estaban azotando y escupiendo y arrancándole la barba y golpeándolo y azotándolo y desgarrándole su piel con los látigos. Estaban los ángeles ya al tiro de decir, vamos, le están dando el maestro, vamos. Jesús los paró a todos los paró. No hagan nada. Yo lo estoy haciendo todo esto por amor. Es voluntad propia. Yo lo estoy haciendo. Y los paró a todos. Si uno tiene el poder de matar toda una nación como está indicado en la Biblia, en el Antiguo Testamento, imagínate miles, millones de ángeles con ese poder. Te voy a decir otra cosa más de los ángeles. No se me duerma. Yo sé que vinieron cansados, que vinieron bien festejados, ¿me entiendes? Pero quiero que aprendan algo porque les va a ayudar mucho en su vivir, a ustedes y a sus hijos y a la siguiente generación que tengan. Ustedes van a transmitir sabiduría a sus propios hijos, sabiduría, entendimiento de la vida. Si no han leído la Biblia, por lo menos te les voy a dar los 3 cachos de la Biblia, gritándoles, regañándoles, como sea, pero para que se la queden.
Se van a acordar, oye, aquel gritón dijo esto, y es verdad que sí lo dijo. Gloria a su nombre, si me van a decir gritón. Gloria a su nombre, si me van a decir como me digan. Pónganme todos los nombres, todos los apodos, de menos para mí. A mí lo más importante, yo presentarme a Dios y decir que en el día de hoy, Señor, yo les prediqué a esta gente tu palabra, aunque se lo estuvieran durmiendo. Así ustedes no tendrán excusa ante el trono de Dios y decir, a mí nadie me dijo. Sí, hubo un gritón. Hubo un gritón que te dijo que los ángeles estaban dispuestos a defender a Jesús. Sí te dijo un gritón que Jesús en su voluntad propia por amor a ti dio su vida para poder salvar y perdonar tu estado pecaminoso. Sí, hubo un gritón que te dijo que te amaba. Te voy a decir algo más de los ángeles. Eso me duerma. Te voy a decir una cosa más de los ángeles. Tú sabes que los ángeles quieren predicar este evangelio. Tú sabes que los ángeles desean y le ruegan a Dios predicar lo que yo estoy gritando aquí. Porque si ustedes no gritan y yo no grito lo que está escrito en la palabra de Dios, dicen que los ángeles están deseosos de predicar este evangelio. Hay muchos predicadores que predican este evangelio como si no existiera Dios, como si no fuera Dios realmente Dios. Son unos predicadores religiosos muertos, sin vida, que lo que hace solamente es entretener a la gente y que solamente le sacan el dinero para conveniencia propia y tener poder sobre ustedes y mangonearlo aún dentro de las congregaciones cristianas, llámese católicas o protestantes. Hay líderes que solamente están detrás de su dinero y de tu poder para mangonear tu vida como les da la gana. Y una cosa aquí en este sentido, a mí no me interesa para nada tu vida más que te salves del infierno. Lo único que me interesa para tu vida es que tú seas bendecido por Dios. A mí no me importa si tú dejas dinero aquí o no lo dejes. A mí no me importa si ya no vuelves a venir aquí o no. A mí lo que más me interesa es que yo me presente a Dios para yo decirte que hay una verdad, que Dios te ama y que te tienes que arrepentir de tus pecados, porque si no el diablo te va a llevar rumbo al infierno. Si te está llevando hoy con toda tu familia rumbo al infierno, te va a llevar literalmente, directamente a su reino, que es el infierno. A mí no me interesa ninguna actitud o contentamiento de tu persona. A mí lo que me interesa es que escuches que Dios te ama, que entiendas que realmente Dios te ama, que dio su vida por ti, que esto solamente no son palabras por ritos religiosos, que esta es una palabra que está escrita y que Dios respalda para bendecir tu vida. Que Dios entiende tu situación social y tu situación íntima de tu vivir, y que Dios quiere llegar a lo profundo de tu corazón para vivir dentro de tu vida misma. Es la grandeza y la maravilla de Dios, que Dios quiere vivir dentro de tu propio corazón para que tú seas consolada, para que tú seas consolado, para que tú puedas vivir una vida mejor en lo poco que nos existe aquí en la tierra, vivirla dentro de la presencia de Dios, que es bien lindo vivir con Dios, es vivir en nuestras vidas. Ya hemos vivido solos anteriormente en nuestro pasado, sin Dios en nuestros corazones, y cometimos muchos errores, y hemos vivido también en nuestro corazón con Satanás, viviendo y sirviendo al mismo diablo en las actitudes y pecados que cometimos anteriormente. Pero ahora Dios nos da la oportunidad de dejar esa vida sola, esa vida con el diablo, y vivirla con Jesús en nuestras vidas. Es lo que Dios nos da la oportunidad de que Jesús mismo sea nuestro rey, ya no los políticos, ni las actitudes, ni ningunos días festivos, que sea mismo Jesús el rey de nuestra vida. Es lo que Dios quiere que entendamos y comprendamos, que Dios quiere que el rey Jesús es el rey, que reine en nuestras vidas y nuestros corazones. Sea Jesús, que la voluntad de Dios en nuestras vidas lo haga Jesús, que Dios nos enseñe la actitud de vivir, de saber perdonar, de saber poder dar un beso, de poder saber dar un abrazo, de poder ayudar, de poder comprender, de poder apoyar, de poder vivir una vida como Dios manda, santa y pura, en la dirección que Dios quiere, que seamos dirigidos y gobernados por la presencia de su Espíritu Santo, que es la misma que la que tiene Jesús ahora sobre nuestras vidas. Dios quiere que Jesús sea nuestro rey, y no tanto vivir en la falsedad que vive este mundo año tras año, cada 4 años, cada día festivo. Para nosotros no existe nada de esa porquería, porque es suficiente el Espíritu de Dios para vivir, es suficiente la presencia de Dios, es suficiente lo que hizo Jesús de morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para borrar toda porquería, toda podridumbre que hemos cometido en lo grande y lo maravilloso de Dios, de nuestro Señor, que el Rey que nosotros tenemos es realmente ha dado toda su vida para el bienestar de nuestras vidas y para darnos vida eterna. Dios lo que quiere es que vivamos dentro de su gobierno. Es lo que Dios quiere, que sea Dios nuestro Rey.
Entienda eso. Entienda eso, que ningún político ha dado su vida por ti, solamente Jesús. Y Jesús no es político. Jesús no quiso que nadie lo hiciera rey. Él sigue siendo rey, con gente o sin gente. Él sigue gobernando el universo entero y tiene esta tierra flotando en alguna parte de este universo con el poder de su mano. Esa es la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Él sigue siendo rey, ¿la aceptas o no la aceptas? Él sigue siendo rey, pero todo lo que nos hemos humillado y nos hemos rendido a la presencia de Jesús, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Jesús es bueno, Jesús es bueno, su reinado es bueno, su reinado es para siempre, su reinado nos da el contentamiento de la vida y nos da la esperanza de una vida eterna aún después de la muerte, que todavía tiene el gobierno de gobernar la muerte y quitándola de nuestras vidas. Porque es una de las promesas más grandes que ningún partido político que existe sobre la tierra y ningún político barato que existe sobre la tierra te ha de prometer. Jesús lo ha prometido. Él dice que si tú crees, aún muerto vivirás. ¿Qué político te puede prometer eso? ¿Qué partido político te puede prometer eso? ¿Qué estado social, político te puede prometer eso? No existe nadie. No ha existido nadie. Y no existirá nadie que te prometa la vida eterna después de la muerte. Bendito tu nombre, Jesús. Isaías, y estamos en Apocalipsis, termino con el mensaje. No se me duerman. No se me duerman. Isaías 52. Isaías 52, versículo 6, 7. Isaías 52, 6 y 7. Voy a leer esto y voy a leer el Apocalipsis y con eso termino. Aquí termino con esto. Isaías 52, 6, 7. Antiguo Testamento, casi. Uno de los últimos libros del Antiguo. ¿Ok, ya? ¿Ya lo encontraron? 52, 6, 7. Isaías. El profeta Isaías dice: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Escuche bien. Lo mismo que Dios nos ha dado y repetido constantemente, dice que Dios estará en sus palabras para ti, si tú lo aceptas como tal en tu vida. Ahora bien dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que practica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina, tu Dios reina. Es el profeta Isaías remarcando la profecía en Jesucristo, que Él venía a traer alegría, noticias de alegría a nuestras vidas. Y qué bonito saber que Jesús está ahí aún dentro de nuestros problemas. Esa es una noticia alegre que debe de alegrarte, que debe de salir de estas puertas de la iglesia, que saltando y bailando y cantando la gloria de Dios en tu vida. Una noticia que te alegra el corazón. Anuncia la paz. Anuncia que tú ya no vas a tener ese conflicto entre tú y Dios y tú. Porque hay una nueva manera que Dios mismo propuso para ver esa paz entre el ser humano y Él, que es el sacrificio de Jesús, que la sangre que derramó su Hijo Jesucristo tiene el poder de limpiar todos nuestros pecados, que abrió
esa gran amistad entre Dios y tu persona, esa gran relación entre Dios y tu persona, la hizo Jesús. Esa paz entre Dios y tu persona. Porque déjame decirte que la palabra de Dios dice que toda aquella persona que no acepta a Jesús como su Señor y Salvador es un rebelde ante la presencia de Dios. Es un rebelde ante la presencia de Dios. Es un rebelde ante la presencia de Dios. Es una gran verdad. Esta cuestión de que todos somos hijos de Dios, esta cuestión que el que no acepta a Jesús sigue siendo en su rebeldía una persona que está en rebeldía con Dios mismo. Entiendan esto, es una gran verdad. Y muchos predicadores, pastores y sacerdotes no les predican a las personas que mientras no se arrepientan de sus pecados ante la presencia de Dios por medio de Jesús y acepten el sacrificio de Jesucristo y puedan con esa fe entender de que la sangre de Jesús tiene el poder de limpiarlos de todo pudridumbre de pecado, son rebeldes ante la presencia de Dios y como tal la ira de Dios caerá sobre ellos. Entienda esa gran verdad porque existe. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que es un gran misterio el amor de Dios, porque entregó a su Hijo por la salvación de puro pecador aquí abajo en la tierra. Porque Dios sabía que nuestro destino era grandemente tormentoso y Dios no quería que su creación llegara a ese tormento eterno. Por eso Dios ahora puso ese mediador entre Dios y nosotros que se llama Jesús. ¿Qué? Nuevas del bien. Publica salvación, dice a la iglesia, a Sion, a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia. La palabra de Dios dice que toda aquella persona que acepta a Jesucristo en su vida es la famosa llamada iglesia de Jesucristo. Tú eres la iglesia de Jesús si tú has aceptado a Jesucristo en tu vida como tu Señor, como tu Rey y tu Salvador de tu vida, de tu alma. Tú eres la iglesia de Jesús. No es las paredes ni el techo que tú estás viendo ni las bancas. Eres tú, es tu alma, es tu corazón, es tu persona. Tú eres la iglesia de Jesús. Tú eres la famosa llamada esposa venidera que estará esperando a nuestro Rey y Señor y Salvador Jesucristo. Somos todos los que hemos sido comprados a precio de la sangre de Jesús. La iglesia de Jesús. Tú eres de manera la iglesia de Jesucristo. Sion dice, a Sion le dice, a Sion, tu Dios reina. Escucha bien, iglesia, escúchame bien. Aunque tengas los problemas que estás padeciendo y estás pasando, aunque sientas que todo se está acabando en tu vivir, aunque sientas que todo el mundo te está dejando solo y abandonado, aunque tú sientas que tu vida se está yendo como de la nada, recuérdate, iglesia de Jesucristo, que tu Dios reina, tu Dios reina, tu Dios reina. No importa las circunstancias que estás pasando, Jesús reina sobre tu vida, Jesús reina sobre el gobierno de estas naciones, Jesús reina sobre la tierra, Jesús reina sobre los cielos, Jesús reina sobre el universo. Jesús todavía reina desde su santo templo, de su santo reino, sobre tu vida y para darte un bienestar a tu vivir. No importa la situación en que tú estás pasando, no importa el futuro tan tenebroso y nada lo que tú estás teniendo, recuérdate que tu Dios reina, iglesia de Jesús. Tu Dios reina porque tú eres la novia de nuestro Señor Jesucristo, que quiere y vendrá por ti mismo. Recuérdate eso. No importa cómo tú veas tu futuro, no importa lo que está pasando en tu vivir con tu familia y con tus hijos, no importa lo que está pasando alrededor de esta sociedad, no importa todo lo que está aconteciendo mal en tu vida, recuérdate y dile a tu alma que no importa lo que mis ojos todo lo negativo que pueda haber, mi Dios reina, mi Dios reina, mi Dios reina. No importa lo que pase, yo sé que mi Jesús reina sobre mi vida. Entiende eso
quitado toda mentira, toda religión, toda falsedad, toda hipocresía, y entiendas una verdad, que como hija e hijo eres la iglesia de Jesús, y como tal Dios vendrá y defenderá y cuidará de ti. Termina el Apocalipsis. Apocalipsis 19. (19:1 al 7). Apocalipsis 19:1 al 7. Y ya termino. ¿Ok? ¿Lo encontraron? Dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa, que eres tú, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Con esto termino para remarcar y sellar el mensaje de hoy. ¿Has entendido la trayectoria del mensaje hasta ahora? Hasta este momento llevo como 2 horas predicándoles. Espero que no se me hayan dormido ni aburrido. Espero que hayan entendido una gran verdad en su vida, porque los va a ayudar, los va a salvar de muchos peligros a ustedes y a su generación y a su descendencia. Es muy importante que entiendan que Dios es grande y todopoderoso, y que tiene en control todo esto, y que reina sobre todas las cosas, y que más que nada te ama. Mira lo que bien dice esta palabra aquí: alabar a nuestro Dios todos sus siervos. Tú, si tú le sirves a Dios, eres su siervo. Si tú le sirves a Dios, eres su sierva. Si tú atiendes a la voz de su Espíritu Santo, tú eres su siervo y su sierva. Dice que tú, una de tus actitudes como tal, debes de alabar a Dios, no importando las circunstancias en cual te encuentres. Alaba a Dios, alaba a Dios. Pero que estoy pasando por una crítica, por una crisis, por una situación difícil, alaba a Dios, que ahí está la respuesta. Alaba a Dios, avergüenza a Satanás, avergüenza a este mundo, y aún así sacrifica tu propia carne diciendo: aunque me duela la circunstancia que estoy pasando, gloria a Dios, no importa lo que pase, yo sé que mi Dios reina. ¿Entiende esto? Alabar a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud. Esta parte de la Biblia indica que cuando Dios va a venir por todos sus santos, por todas las personas que han aceptado a Jesucristo como su único Rey en su vida, dice la palabra de Dios que los traerá del norte, del sur, del este y del oeste, y los tomará para sí de los cielos, y los llevará a su nueva, a la nueva Jerusalén, al reino donde Él se encuentra. Allá nos llevará Dios a nosotros, a cada uno que ha aceptado su deidad en nuestras vidas y su vida. Dios nos tomará, y dice que será como una gran multitud, y que la voz de toda esa multitud se oirá toda
sola voz, como si fueran aguas que estuvieran chocando con rocas. ¿Tú has visto cuando la gente llena estadios, y alguien mete un gol o hace algo en su deporte, lo que sea, y se oye una gran voz de multitud, y todo, ¡ah! Se oye grande esta multitud, pues grande es la multitud que Dios va a llevar a su presencia. Y todos en una voz daremos alabanza a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos en una voz, cuando fuéramos arrebatados de esta tierra, aún muertos y vivos. Dice que Dios nos tomará para sí y nos llevará al reino donde Él reina. Y es ahí donde nosotros declamaremos y alabaremos y nos gozaremos en la presencia de Dios. Ese gran día es único. Ese día va a venir muy pronto. Ese día donde muchos predicadores por generaciones hemos predicado la segunda venida de Jesús. Es lo que muchos predicadores tampoco nos han podido predicar ese estado porque no lo creen. Muchos sacerdotes y muchos pastores ya no creen que Jesús va a venir. Ya ellos están conformistas con los estados sociales que tenemos aquí en la actualidad, porque se han vendido al poder del dinero, porque se han vendido al poder de la lujuria, porque se han vendido al poder de la corrupción y de la codicia que trae la carne para vivir cómodamente en esta tierra. Pero la verdad es que Dios solamente vendrá por aquellos que no han vendido el mensaje que le ha dicho a la gente que se tienen que arrepentir de sus pecados, porque va a venir un juicio sobre esas personas si no se arrepienten, y todas aquellas personas que se arrepienten sabrán que tienen realmente un Dios que los ama, un Dios que reina para bien en sus vidas, y sabrán que son no solamente ellos, sino que nos tomará para sí, para que reinemos juntamente con Él por toda una eternidad sobre los ángeles y sobre las personas en el nuevo mundo. Voy a terminar con esto ya. Todos diremos aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Todos a una voz, todos los que somos llamados realmente cristianos en nuestro Señor Jesucristo, que no andamos con hipocresías, que cuando pecamos sabemos pedirle perdón a Dios, que cuando nos hacen falta sabemos pedir perdón a las personas, cuando sabemos que no andamos con tanta hipocresía y falsedad y rencores y odios, ni estar buscando el deseo a nuestro prójimo. Todas aquellas personas que han aceptado a Jesús en su vivir, dice que todas a una voz, todos a una voz estaremos diciendo esta frase, y estaremos diciendo aleluya, el Señor nuestro Dios Todopoderoso, Dios reina. A una sola voz. A una sola voz todos diremos Dios Todopoderoso reina. ¿Entiendan esto? Ustedes